Hola, bienvenido. Qué gusto tenerte de vuelta en casa. Queremos compartirte estas 3 recomendaciones de bioseguridad. La primera es que utilices tu mascarilla de forma correcta, cubriendo nariz y boca. La segunda, desinfecta tus manos de manera constante, utilizando gel antibacterial. Y la tercera, te pedimos que te dejes guiar por nuestros servidores. Ellos son los responsables de ubicarte en un lugar cómodo y seguro. Recuerda, es responsabilidad de todos cuidarnos. Qué privilegio para mí estar hoy delante de ustedes y poder tomar un tiempo para meditar en la palabra del Señor en este día tan especial. ¿Están alegres? Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie y que oren por mí y que oremos por este tiempo que vamos a tener de estudio de la palabra del Señor. Señor, te queremos dar gracias porque hoy, como buscando de Dios, Señor, como iglesia, estamos contentos, estamos felices porque tú nos has permitido, Señor, declarar que estas propiedades, Señor, que estas instalaciones son tuyas, Señor, y tú se las has dado a buscando de Dios. Señor, queremos seguirte sirviendo, queremos seguir siendo luz en medio de la oscuridad. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra que se va a compartir para que sea de bendición, Señor, para que la escuche, que sea una semilla que se siembre en el corazón y que pueda dar mucho fruto, Padre.
utilízame para convertir en el nombre de Jesús. Amén. Pueden. El 24 de febrero de este año inició la guerra entre Ucrania y Rusia. Hasta hoy han pasado 115 días desde que comenzó ese conflicto. Según el Ministerio de Cultura y Política de Ucrania, dijo que durante los primeros 36 días de guerra, más de 158 monumentos de sitios culturales habían sido dañados parcialmente o destruidos en su totalidad. Más de 158 monumentos, incluidos 20 museos, 15 monumentos, 8 teatros, 7 cines, 5 bibliotecas y al menos 50 iglesias habían sido destruidas durante los primeros 36 días de bombardeos por parte de Rusia. La organización artística ucraniana condenó estos ataques y condenó la destrucción del patrimonio cultural ucraniano y señaló en un comunicado oficial que las fuerzas rusas habían quemado a propósito un museo nacional de bellas artes que ellos tenían, que tenía más de 123 años de haberse fundado, y los soldados lo habían quemado intencionalmente. En los primeros 36 días de guerra, se calcula que al menos 7 millones de ucranianos han huido de su país. Hoy por hoy, estos ucranianos que están exiliados en otros países están buscando la forma de poder regresar a su tierra y poder reconstruir sus casas, sus ciudades, sus museos, sus monumentos. Pero solo va a suceder cuando el ejército ruso sea sacado de ese país y cuando se pueda vencer el poder de Vladimir Putin. Cuando esto ocurra, se van a necesitar muchos técnicos en construcción, es decir, albañiles, maestros de obra, arquitectos, ingenieros, y también se va a necesitar de mucha materia prima y maquinaria para la construcción. Pero antes que reconstruir sus museos, sus monumentos, sus teatros, sus cines, sus bibliotecas, los ucranianos van a tener que empezar a reconstruir sus casas. Eso va a ser lo primero. Y al igual que los ucranianos actuales, los judíos del Antiguo Testamento también sufrieron la invasión de una nación poderosa y tuvieron que esperar 70 años para poder reconstruir sus casas, sus ciudades y sus vidas. Y hoy vamos a estudiar algo de eso. Abra su Biblia, por favor, conmigo al libro del profeta Ageo. Ageo, capítulo 1. Ageo está casi al final del Antiguo Testamento. Ageo capítulo 1. Amén. Si ya lo encontró, diga amén. Amén. Leamos, versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Versículo 15. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El libro del profeta Ageo es un libro profético y es de los más cortos. Otros profetas antes que Ageo, cuando se estuviera escribiendo este libro, habían anunciado la destrucción por parte de Babilonia. Profetas como Isaías o Jeremías habían estado anunciando que Israel había quebrantado el pacto de Dios. Y lo habían quebrantado a través de la idolatría y de la injusticia. Y estos profetas habían advertido que Dios enviaría al gran imperio de Babilonia para acabar con Jerusalén, para destruir el templo que había construido Salomón 500 años antes y llevarse el pueblo al exilio. Y todo lo que los profetas habían anunciado se cumplió el año 587 antes de Cristo. Pero también estos profetas habían dicho que ese no era el final del pueblo de Israel. De hecho, ellos habían anunciado que Dios un día
traería de vuelta a un remanente, a un grupo que volvería transformados. Y este grupo volvería a vivir en una Jerusalén reconstruida y habitaría ahí con el Señor. Y es ahí cuando nosotros encontramos el libro del profeta Ageo. Ageo se escribió alrededor del año 520 a.C., es decir, casi 70 años después del exilio de los judíos en Babilonia. El imperio babilonio en ese tiempo había colapsado y ahora eran gobernados por el imperio persa. Así que los persas habían permitido a cualquier israelita que quisiera regresar a Jerusalén para reconstruirlo. Así que bajo el liderazgo de un sumo sacerdote llamado Josué, hijo de Josadac, y del gobernador llamado Zorobabel, que era un heredero del linaje de David, un grupo de al menos 50,000 judíos regresó a Jerusalén con la intención de reconstruir las ciudades, de reconstruir su casa, pero más importante, reconstruir el templo. Todo eso se narra en los primeros 6 capítulos del libro de Esdras, por si usted quiere buscarlo y puede leerlo, de los capítulos del 1 al 6. Hasta aquí nosotros tenemos buenas noticias con respecto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido liberados y habían sido autorizados para volver a su tierra y reconstruir y retomar sus vidas. Ellos habían obtenido el permiso por parte del rey para regresar y eso les alegraba. Y tenemos alguna evidencia de esa alegría que ellos sentían en la Biblia. De hecho, durante el cautiverio, es decir, cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia durante 70 años, se escribieron salmos. Y uno de los salmos que se escribió durante ese periodo es el famoso Salmo 84. Y el Salmo 84 tiene por título Anhelo por la casa de Dios. Quizá el verso más conocido del Salmo 84 es el versículo 10. Y el versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y lo que parecía que los judíos tenían como prioridad, no siempre se cumple. Muchas veces nosotros también somos conscientes de que las cosas que son prioritarias deberíamos dedicarles más tiempo, pero no siempre es así. Hace algunos años estuve en una capacitación de parte del trabajo y la capacitación tenía la intención de enseñarnos a administrar mejor nuestro tiempo. Y nos pusieron a hacer un ejercicio a todos los que estábamos ahí. La intención era que al final del día teníamos que agarrar una hoja en blanco, un lapicero y escribir todas las cosas que habíamos hecho durante el día. Las cosas que tomaran bastante tiempo, pero también las cosas insignificantes. Al día siguiente regresamos a la capacitación y con nuestra hoja en blanco nos hicieron hacer un ejercicio. Todos los que estábamos ahí hicimos el ejercicio. Y lo que nos pidió la persona que estaba al frente era que ordenáramos esas actividades en orden de prioridades. Hasta arriba teníamos que poner las cosas esenciales. ¿Cuáles eran esas cosas esenciales de nuestro día y cuánto tiempo le dedicábamos a esas cosas esenciales? En segundo lugar, teníamos que poner las cosas importantes, pero no esenciales. ¿Y cuánto tiempo le dedicábamos a esas cosas que nosotros considerábamos importantes? Después de eso, las cosas útiles, pero no necesarias. Y por último, las cosas insignificantes. Cuando terminé de hacer la lista, me di cuenta de 2 cosas. Primero, ¿cuántas cosas hacemos durante el día? ¿Cuántas cosas hacemos siempre? Pero también me di cuenta de cuánto tiempo dedico a las cosas insignificantes y a las cosas innecesarias. Normalmente, a las cosas que más tiempo le dedicamos son las cosas que se convierten en nuestra prioridad. Si nosotros hoy hiciéramos el ejercicio, pero teniendo en cuenta a Dios, y pensáramos cuánto tiempo le dedico yo a Dios al día, ¿dónde quedaría según estos criterios? ¿Será que Dios estaría en lo esencial por la cantidad de tiempo que le dedico? ¿O será que Dios estaría en lo importante pero no esencial de mi día? En el peor de los casos podría ser que Dios esté en lo útil pero no necesario. Y ojalá que no estuviera en lo insignificante, en esos detalles insignificantes de nuestro día. El capítulo 1 de Ageo es básicamente un examen de revisar las prioridades del pueblo. Dios hizo ver al pueblo de Israel cuáles eran sus prioridades y dónde estaba Dios en relación a ellas. Parecía que los judíos anhelaban volver a su tierra para reconstruir el templo de su Dios. Y parecía que esa era la prioridad del pueblo para regresar.
Pero lo cierto es que pasaron al menos 16 años y la tarea nunca se completó. Ellos tenían la intención de volver y reconstruir, y durante 16 años no se completó esa tarea. Al inicio les conté cómo en tan solo 36 días de guerra, al menos 7 millones de ucranianos habían huido de su nación. Hoy han pasado 115 días y al menos estos ucranianos que están exiliados tienen la intención de volver a sus ciudades y reconstruir. Y solo han pasado 115 días. Los judíos estuvieron 70 años anhelando volver a su casa, anhelando volver a estar en su tierra para construir el templo de su Dios. Lo cierto es que las prioridades, a veces aunque las conozcamos, no siempre las cumplimos. Y es en este texto donde nosotros encontramos el libro de Ageo. Ageo consta de 4 profecías que resumen el mensaje del profeta dado a los habitantes de Jerusalén en el transcurso de 4 meses. El libro inicia con el profeta acusando al pueblo de Israel de tener prioridades equivocadas. Eso está en los versículos del 1 al 11, por si usted lo quiere leer. Es una queja de parte de Dios hacia el pueblo, diciéndole que su prioridad no es el Señor. Sí, ellos han vuelto a Jerusalén, pero están gastando no solo su tiempo, sino también sus recursos reconstruyendo sus propias casas. Y lo hacen, dice el texto, de forma lujosa. Mientras que el templo todavía estaba en ruinas, ellos tenían sus casas bien construidas y de forma lujosa. Las obras del templo se habían detenido durante 16 años, pero en sus propias casas nunca hizo falta la mano de obra. Piense conmigo, imaginemos con qué cara podía llegar el pueblo delante de Dios al templo y adorar y hacer sacrificios y ver el templo en ruinas y después volver a sus casas para trabajar en la construcción de ellas. El pueblo tuvo una actitud contraria a la que tuvo David cuando le dijo al profeta Natán en 1 de Crónicas 17:1: He aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Esta situación con el pueblo de que ya habían pasado 16 años y no tenían intención de reconstruir el templo, necesitaba una advertencia por parte del profeta. Así que Dios levanta a este hombre que es Ageo y les pregunta al pueblo: ¿son sus casas más importantes que su lealtad a Dios? Para Ageo la respuesta era clara. La dejadez que ellos habían demostrado o la pereza que tenían para construir el templo de su Dios equivalía a la rebeldía que habían hecho sus antepasados y por cual habían quebrantado el pacto de Dios. Durante 16 años que tienen de vivir en Jerusalén, la tierra había sido azotada por hambrunas y sequías. Y la razón era eso, que Dios ya no era su prioridad. Las palabras desafiantes del profeta Ageo son escuchadas y son atendidas por el liderazgo y por el pueblo. Y ellos entienden cuál es el mal proceder que han tenido durante estos años. Y es aquí donde encontramos el versículo 13. Leámoslo otra vez. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. La frase yo estoy con vosotros, tal como la utiliza aquí Ageo, tiene que ver con la promesa de que Dios estará presente con ellos a través de una relación. Dios estaba ofreciéndole al pueblo su dirección. El verbo estoy está en tiempo presente, lo que le garantizaba a los judíos de este tiempo que Dios estaría con ellos todos los días. Es decir, los días tristes y los días alegres, los días buenos, los días malos, los días fáciles, los días difíciles, los días donde habían problemas resueltos y los días donde habrían problemas por resolver, los días de lágrimas y los días de sonrisa, los días de éxito y también los días de aparente fracaso. Cada día Dios estuvo con ellos. Y la expresión que se utiliza aquí de yo estoy con vosotros es una expresión de aliento por parte de Dios, que también es empleada para otros personajes de la Biblia. Dios se la dijo a Moisés, Dios se la dijo a Gedeón y también Dios se la dijo a Jeremías. Y lo que Dios hacía con esto era darle la promesa a este personaje de que la presencia personal de Jehová iba a estar con ellos para completar la tarea a la que habían sido llamados. Así que el pueblo, al escuchar las palabras de Dios de yo estoy con vosotros, debería haber encontrado la inspiración necesaria para terminar el trabajo de construcción del templo.
Dios sabía que la tarea era grande y que habían dificultades en lo que les había pedido hacer. Pero la promesa de que Dios estaría con ellos, guiándolos y apoyándolos, debería fortalecerles para la tarea. Y sabe usted que Dios a través de Jesús nos hizo la misma promesa que le hizo al pueblo de Israel. Mateo 28:20 dice: y he aquí que yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, nosotros también compartimos la experiencia con el pueblo de Israel de saber que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, presente en nuestras debilidades y en nuestra realidad, que a veces tiene carencias. Es por ello que aunque nos enfrentemos a problemas comunes para la humanidad, como el desempleo, la enfermedad, las deudas, los problemas familiares, problemas en el trabajo, la escasez, el dolor, el duelo, la ansiedad, sabemos que podemos contar con Dios. Sabemos que Dios es cercano a nosotros y su promesa, que su presencia estará con nosotros, nos acompaña en todos los caminos. Y eso nos anima. Es por eso que a veces encontramos fortaleza en medio del temor. Es por eso que a veces no nos desolamos cuando vienen las malas noticias. Porque Dios está aquí con nosotros, dispuesto a caminar en medio de nuestras experiencias. Nosotros hemos encontrado en Jesucristo la imagen de un Dios cercano, que está atento a nuestras debilidades y que nos atiende en nuestras luchas y en nuestros afanes, y que no considera ninguna necesidad básica como para no atenderla. Y eso nos hace pensar que estamos viviendo tiempos difíciles para vivir sin Dios. Qué complicado es vivir en este mundo sin Dios. Qué difícil sería para usted, que es padre, vivir un mundo donde no puede confiar en que Dios guardará a sus hijos. Qué difícil es vivir en un mundo y tener un negocio donde no se puede confiar en que Dios proveerá. Qué difícil es vivir en un proceso de enfermedad y saber que no hay a quien podemos contarle nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra necesidad. Nosotros tenemos la promesa de que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vivimos en tiempos difíciles para vivir sin Dios, pero nosotros hoy podemos darle gracias al Señor de que está con nosotros. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de contar con Él en medio de nuestras dificultades. La promesa de yo estoy con vosotros trae esperanza, trae aliento a los que tienen miedo y a los que sufren. Son las buenas noticias que debemos compartir a este mundo y a esta generación. Y también hay una bendición especial para depender de Dios en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra fragilidad. Porque usted sabe que en la debilidad Dios se fortalece en nuestras vidas y Él se manifiesta a través de la gracia, incluso en situaciones más allá de lo posible. Como Israel, un Dios cercano, nos invita a tener una relación con Él, sin agendas ni horarios. Caminar con este Dios cercano es una aventura apasionante y quizá es la mejor experiencia que nosotros podríamos vivir en nuestra vida. Y qué bueno que nosotros podemos decir que el Señor está con nosotros en lo cotidiano. Por eso descansamos, por eso confiamos agradecidos en el Señor de que su presencia está con nosotros todos los días. Y nos sentimos inspirados como el salmista a poder decir de todo corazón: no temeré porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Lo que vemos en el versículo 13 es cómo Dios hace la promesa a su pueblo de que va a estar con ellos para que completen la tarea. Ellos habían descuidado su prioridad y la habían olvidado durante 16 años. El volverse de su mal camino les garantiza la presencia de Dios continua en sus vidas. Y ahora vemos que la prioridad es retomada. Versículo 14, primera parte. Leámoslo otra vez. Versículo 14, primera parte. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. En el versículo 14 se nos dice que el Señor despertó el espíritu.
Otras versiones traducen esto como inquietó. El Señor inquieta primero al liderazgo. Es probable que Zorobabel, que era el gobernador de este periodo, había sido nombrado por el rey Darío y le había encomendado la tarea de regresar con 50,000 judíos, y él se había hecho el líder de ellos. Josué, por otro lado, representaba el liderazgo religioso. Él era el encargado de ministrar al pueblo delante de Dios. Y cada uno tenía sus propias responsabilidades. En el caso de Zorobabel, es probable que en el tiempo donde él fue gobernador, la ciudad no tuviera murallas. La ciudad en este momento no tenía ejército, ni una defensa en contra de los enemigos extranjeros. Así que también era de suponer que los campos, cuando ellos regresaron, estaban crecidos porque tenían años, 70 años de desuso. Las carreteras, las casas, los pozos necesitaban mantenimiento, y era tarea del gobernador local encargarse de acondicionar la ciudad para que todo eso volviera a funcionar. Y por otro lado tenemos a Josué, hijo de Josadac, que representaba el liderazgo religioso del pueblo de Israel. Él era el sumo sacerdote y él tenía la responsabilidad de servir a Dios, pero lo había hecho durante 16 años en ruinas. Él debió de ser el encargado de tomar la iniciativa para reconstruir el templo. Yo creo que cualquier judío de esa época hubiera pensado eso. Es responsabilidad del sumo sacerdote estar listos para recondicionar el templo. Y nosotros hoy, leyendo el texto, hubiéramos pensado lo mismo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo dejó pasar 16 años para que la casa del Señor estuviera en ruinas? Y a veces nosotros también somos como el pueblo de Israel, porque pensamos que la tarea de la casa del Señor le corresponde al pastor y a sus líderes. Pensamos que la tarea de administrar la iglesia es solo responsabilidad del pastor. Le toca a él. Él escogió eso y por tanto él debería ser el encargado de mantenerlo limpio y en óptimas condiciones. Pensamos que es responsabilidad de los líderes de encargarse de la administración de las actividades que se hacen dentro de la iglesia. Y hacemos una separación entre ellos y nosotros. Nosotros podemos pensar como el pueblo de Israel de este periodo que estamos estudiando, que otro se encargue. Yo estoy ocupado arreglando mi casa. Que otro lo haga, porque yo estoy ocupado en mi casa, trabajando en ella. A veces decimos, no me llame pastor, estoy ocupado. Estoy en mis asuntos. Que otro lo haga, que otro se encargue. Y esa actitud fue la que promovió que el pueblo de Israel olvidara al Señor como su prioridad. Algunos de nosotros hemos pensado que la iglesia y todo lo que se hace en ella es responsabilidad nada más del pastor. Pero el versículo 14 empieza con el liderazgo y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y de Josué. Porque claro, ellos tienen su responsabilidad y ellos tienen que cumplir con ciertas cosas que se tienen que hacer. Es tarea de ellos también. Pero dice el versículo 14 en la segunda parte, y despertó Jehová el espíritu ¿de quién? ¿De quién? Despertó, la segunda parte dice, despertó Jehová el espíritu de todo el resto del pueblo. La tarea no es solo de los líderes, mis hermanos. La tarea también es responsabilidad de nosotros como pueblo de Dios. Al igual que los judíos en el tiempo de Ageo, la tarea hoy también nos corresponde a nosotros, no solo a los líderes, no solo al pastor, no solo a los pastores. La tarea es de todos nosotros. Cada uno debe de velar por la obra del Señor. Otras versiones traducen la palabra de despertó al espíritu como inquietó. Y yo creo que el Señor sigue inquietando hoy en día, pero ya no lo hace por los medios en que lo hacía antes. Ahora es probable que también el Señor inquiete a través de líderes y del pastor. Así que escuchemos atentos a la palabra del Señor, porque puede ser que Él esté inquietándonos, porque Él quiere que nosotros nos involucremos en su obra, que atendamos a la obra que Él nos llamó a hacer. Iglesia, escucha la palabra del Señor y atiéndela. Él quiere despertar tu espíritu. Él quiere inquietarte. Él quiere que seas parte del trabajo que hay que hacer, porque Dios sigue inquietando. La buena disposición que el pueblo había tenido de al fin retomar los trabajos de construcción en el templo habían sido porque el Señor había despertado el espíritu de cada uno de ellos. Los líderes
se habían encargado durante 16 años como el pueblo de atender solo sus propios intereses y fueron indiferentes a la obra del Señor. Sin embargo, Jehová despertó el espíritu de ellos, tanto de Zorobabel, el gobernador, como de Josué, el sumo sacerdote, y también del resto del pueblo. Todos ellos oyeron el mensaje a través del profeta Ageo y tuvieron una actitud completamente opuesta a la que habían demostrado al inicio. Y ahora se empezaron a encargar de la obra del Señor. Y es que Dios mueve corazones, hermanos, para trabajar en su obra. El Señor también transforma voluntades para dejar actitudes que no son buenas delante de Dios. Y es aquí donde vemos en el versículo 13 que el Señor inquieta y despierta. Y gracias a eso es posible empezar la tarea de reconstrucción del templo. Y en el versículo 14 vemos cómo la prioridad es completada. Versículo 14, segunda parte. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Desafiados por Dios, capacitados por Dios para llevar a cabo la tarea, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. ¿Quiénes? Los líderes. Los líderes y el pueblo, todos juntos completaron la tarea que el Señor había llamado a hacer. Y el pueblo de Israel comenzó a trabajar en el templo, y esa tarea que había sido descuidada durante 16 años, al fin fue completada. Solo 4 años después, eso fue en el 516 antes de Cristo. Para los judíos que estamos estudiando ahora, trabajar en la casa del Señor requirió de trabajos de construcción. Era necesario para ellos quitar piedras, botar árboles, limpiar terrenos donde algún día estuvo la casa del Señor. También trabajar madera, traer madera para la construcción del lugar santo y del lugar santísimo. Requirió de fuerza y habilidades manuales para la construcción de la casa del Señor. Hoy para nosotros trabajar en la casa del Señor no necesariamente significa mucho trabajo físico. Claro, para algunos de nosotros eso significará mover de acá para allá el ripio, mover sillas, traer mesas, limpiar, incluso para algunos pintar. Pero hoy nosotros estamos contentos, celebrando que le podemos dar gracias a Dios porque esta propiedad, estas instalaciones y este terreno pertenecen al Señor. Amén. Y que el Señor se lo entregó a buscando de Dios. Hoy estamos celebrando la fidelidad del Señor, porque el Señor fue fiel para proveer cuotas mensuales durante más de 15 años para tener y adquirir esta propiedad. Gracias a que esta propiedad ahora es nuestra, es que las condiciones están, el templo está en las óptimas condiciones para servir al Señor. Si usted mira, tenemos aire acondicionado, tenemos un buen equipo de sonido, tenemos cámaras, tenemos luces, ya cambió la apariencia de las paredes, tenemos persianas, tenemos instrumentos. Gracias a la visión del pastor y al trabajo que ha hecho, él ha hecho que este templo se convierta en un lugar óptimo para servir al Señor. Hoy estamos celebrando la fidelidad del Señor y es un privilegio que nosotros podamos contar con un templo como este. Hace algunas semanas nos invitaron con mi esposa a una actividad en una iglesia y fuimos a la iglesia y cuando llegamos nos topamos con la sorpresa de que la iglesia no tenía piso, el suelo era tierra. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que el parqueo estaba del otro lado y llegamos al parqueo y era un terreno baldío. Ese día llovió. Y lo que significó que al bajar del carro y empezar a caminar, llegamos con los pies llenos de lodos al templo de la iglesia y estuvimos en la actividad con los pies sucios. Cuando se acabó la actividad, llegamos a nuestra casa, dejamos los zapatos afuera porque no queríamos ensuciar. Hoy nosotros tenemos una iglesia con buenas instalaciones, tenemos un parqueo cercano con concreto y tenemos instalaciones donde usted puede estar cómodo escuchando la palabra del Señor, donde usted puede alabar al Señor. Y por eso estamos aquí, para darle gracias a Dios, porque el pastor y su liderazgo han hecho de esta propiedad un templo con buenas condiciones para servir a Dios. A los judíos que estamos estudiando, ellos tuvieron que crear sus propias condiciones para poder adorar y dar sacrificios al Señor. Pero así como el Señor prometió al pueblo de Israel estar con ellos durante el proceso de la construcción, así creo yo que el Señor también
promete estar con nosotros durante la tarea de la construcción. Pero no estoy hablando de una construcción de un templo físico, sino la construcción de un templo mejor, de un templo espiritual, de una iglesia invisible. Usted sabe que en la iglesia física se trabaja con blocks y con cemento, pero en la iglesia espiritual se trabaja con oración. En la iglesia física se necesita de madera y de lámina. En la iglesia espiritual se necesita de crecer en el conocimiento del Señor. En la iglesia física se necesita de palas y de piochas. En la iglesia espiritual se trabaja venciendo al pecado. En la iglesia física se trabaja con carretas y arena. En la iglesia espiritual se trabaja con comprensión y humildad. En la iglesia física se trabaja parqueando carros. En la iglesia espiritual se trabaja demostrando el carácter de Cristo. En la iglesia física se trabaja tocando instrumentos musicales. En la iglesia espiritual se trabaja adorando a Dios todos los días. En la iglesia física se necesitan albañiles y maestros de obra. En la iglesia espiritual se necesitan de más predicadores y más misioneros. En la iglesia física se hacen actividades. En la iglesia espiritual se busca cultivar el compañerismo y la comunión. En la iglesia física se utilizan cámaras y luces. En la iglesia espiritual se utiliza santidad. En la iglesia física se limpian sillas y se limpian mesas. En la iglesia espiritual se trabaja con servicio y disposición. Hermanos, nosotros hoy tenemos un templo en el cual podemos servir a nuestro Dios. Tenemos instalaciones extremadamente buenas para servir al Señor. Pero esta obra no es de los líderes. Esta obra es de todos nosotros. Que el Señor lo inquiete a usted, que despierte su espíritu para involucrarse en la obra del Señor y que juntos podamos construir una buscando de Dios mejor, un buscando de Dios espiritual. Ahora nos toca a nosotros. El pastor y sus líderes han hecho un buen trabajo, pero ahora nos corresponde a nosotros como pueblo del Señor trabajar en la construcción de la casa de nuestro Dios. Que la casa de Dios no quede abandonada. 16 años. Hoy podemos empezar a trabajar y construir la obra del Señor. Y para eso, usted es importante. Lo que usted puede aportar es valioso para la construcción de la obra del Señor. Como vimos hoy en el capítulo número 1 de Ageo, esta no es tarea de los líderes, es tarea de todos nosotros. Construyamos una iglesia, seamos iglesia. Las prioridades importan y las prioridades del pueblo de Israel estaban equivocadas. Habían dejado al Señor en segundo o tercer lugar. ¿En dónde está el Señor hoy? ¿Cuál es su prioridad? ¿Será que el Señor es su prioridad más importante? Si no, comencemos hoy a entregarnos a Él en fidelidad, santidad y servicio. Que nuestra fidelidad y obediencia como pueblo de Dios sean la forma en la que Dios cumpla sus propósitos en este mundo. Le voy a invitar que cierre sus ojos y se ponga de pie para que oremos. Señor, estamos delante de ti, agradecidos por el privilegio que nos das de celebrar, Señor, tu fidelidad. Gracias, Señor, porque durante más de 15 años tú has dado lo necesario, Señor, a tu pueblo para que pueda contar con instalaciones buenas, Señor, para poder trabajar en tu obra. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos sido indiferentes a la obra que tú nos has entregado. Perdóname, Señor, si yo he puesto prioridades más importantes que las tuyas, Señor. Perdóname, Señor, si he trabajado más en mi casa que en la tuya. Perdóname, Señor, si mi actitud no ha demostrado que tú eres mi prioridad. Señor, esta mañana, como buscando de Dios, queremos renovar votos contigo, Señor.
si antes de la pandemia te servíamos y lo dejamos de hacer. Señor, inquieta nuestros corazones, despierta nuestro espíritu para poder seguirte sirviendo. Señor, si nunca nos hemos involucrado en tu obra, que hoy pueda ser el día, Señor, para empezar a servirte. Que hoy, que estamos celebrando, Señor, el templo que tú nos has dado, Señor, las instalaciones que tú nos has entregado, que sean solo útiles para engrandecer tu reino, Señor. Inquieta, Señor, despierta el espíritu de cada uno, Señor. Ayúdanos a hacerte nuestra prioridad, Padre. Señor, te agradecemos por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella tú puedes tocar nuestros corazones. Y yo esta mañana pido, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda ser tocado, que puedas inquietarle y despertarle, Señor, para encargarse de tu obra. No es solo tarea de los líderes, no es solo tarea de los pastores, Señor. Es tarea de cada uno de nosotros. Y ayúdanos a hacernos responsables delante de ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.